nosotros. Vayan al libro de Nehemías, por favor. Y vamos al capítulo número 2, versículo 17 en la Nueva Versión Internacional. ¿Tenemos esa versión? Perfecto. Vamos a entrar rapidito en la palabra del Señor. Todavía tengo un poquito de tos. La pastora está trabajando con sus pulmones. Me anunció que se hizo la prueba de oxigenación. La había subido ya a 98, se había normalizado en ese aspecto. Pero sigamos orando. Hay unas secuelas que está experimentando y que queremos verla aquí pronto. Ese banco se ve vacío ahí en esa esquina y le extrañamos mucho acá en el templo. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Quédese de pie porque si Nehemías viviera en Puerto Rico, ¿lo tienes ahí, Emanuel? Si Nehemías viviera en Puerto Rico, lee ese versículo nuevamente. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Puerto Rico está en ruinas. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Puerto Rico para que ya nadie se burle de nosotros. Señor, añada bendición a tu santa palabra, Señor. Nuestros corazones están dispuestos a recibir lo que bien tengas para nosotros. Que tu Espíritu Santo lleve el convencimiento a cada corazón, que aclare dudas, que aclare mente, que aclare pensamientos. Que simplemente tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que llegue y haga el trabajo para la cual la has llamado. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, por favor, usted sabe que usted se va a sentar sin antes decirle al que está a su lado, con todo y mascarilla, dígale, puede sentarse. Es interesante que en la última línea de este versículo, Nehemías nos dice una de las razones por la cual desea reconstruir los muros de su nación. Él dice en el versículo, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. ¿Por qué razón? Para que ya nadie se burle de nosotros. Y dice el diccionario que la burla es un conjunto de palabras con simplemente la intención de ridiculizar a alguien, ridiculizar algo, algún esfuerzo, algún gesto, algo que una persona desee hacer. Esa es la burla. Y desde los comienzos, la historia de la vida cristiana ha sido siempre objeto de mofa, de burla, de críticas e injusticias, simplemente por creer en Dios. A medida de que usted siga avanzando el tiempo y el tiempo profético de la palabra de Dios se siga cumpliendo, aumentará la crítica, aumentará la mofa, aumentará la burla, la injusticia sobre todo creyente, sobre toda iglesia, sobre la iglesia del Señor. Y le pregunto si estamos preparados para eso. Pero de hecho, hablando de la burla, una de las preocupaciones más grandes que usted va a ver en el Antiguo Testamento a través de Moisés es precisamente que Dios fuera objeto de burla ante sus enemigos. Cuando usted busca la palabra en Números 14,
del 11 al 16, usted se dará cuenta que Moisés tiene un diálogo con el Señor. Porque luego de que el pueblo había hecho algo totalmente equivocado, en la cuestión de los espías, y entiendo que ese es el libro, el capítulo, cuando Moisés envía a los espías, ellos regresan y le dan una versión equivocada de lo que habían visto en la tierra prometida, cuando no actuaron en fe, cuando no trajeron noticias en la cual Dios estaba esperando que animaran al pueblo en fe. El Señor se molesta con ellos y les dice que los va a destruir. Quítate, Moisés, que me los llevo hoy. Y si lo buscamos un momento en la palabra, si lo tienes ahí, el número 14, del 11 al 16, mire el diálogo que va a decir en Moisés, porque Moisés le dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los va a destruir, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumenta al Señor: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo, y cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo van a contar a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Y también saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien los guía de día con la columna de nube y de noche con la de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: el Señor no fue capaz, oiga la burla, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. ¿Está entendiendo? La preocupación de Moisés era que se burlaran de Dios. La preocupación de todo israelita es que Dios quede en ridículo ante las demás naciones. Y por lo tanto Nehemías sabía que las condiciones de las murallas de su ciudad eran una razón suficiente. En esas condiciones eran razón suficiente para que los enemigos fueran objeto de burla a través de Dios, que Dios fuera objeto de burlas y también su pueblo. Nehemías quería detener la burla, entre otras cosas, quería detener la burla ante sus enemigos. Quería que Dios no fuera burlado. Ahora, permítame explicar lo siguiente para que podamos entender. Para cualquier enemigo de aquel entonces, de aquella nación, unas murallas reflejaban simplemente que esa ciudad jamás volvería a levantarse, porque su Dios le había abandonado o no era poderoso. Las guerras de aquel entonces, amados hermanos, a pesar de que dependían de la cantidad de soldados que tuviera cada ejército, se le atribuía la victoria al Dios de esa nación. Si el Dios de esa nación era poderoso, entonces ese ejército triunfaba en la guerra. Si ese Dios era débil, entonces el ejército no tendría victoria en la guerra. ¿Recuerdan allá en el acontecimiento en Primera de Reyes 18 cuando Elías se burla específicamente de los sacerdotes de Baal? Dice el 18:27: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba. Esto era una cuestión de dioses paganos y del Dios verdadero. Era una situación de qué nación tenía el Dios más poderoso. Y Elías en ese mediodía, casi acercándose a las 3 de la tarde, se burlaba de ellos. Griten en alta voz, porque Dios es. Y quizás esté meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Griten más alto. Elías se burlaba de aquel Dios que tenía aquella nación, porque Elías sabía que su Dios era poderoso. Así que pasado el éxodo,
Israel experimentó lo que era tener a Dios de su parte. Porque de esclavos pasan a conquistadores de tierras prometidas simplemente porque Dios estaba con ellos. Usted y yo, de esclavos del pecado, hemos pasado a conquistar lo prometido por Dios simplemente porque Él está con nosotros. Hay personas que no entienden el poder del Dios que les sirven. Hay personas que tienen murallas caídas alrededor de su familia y todavía no saben que hay un Dios que quiere ayudarles a levantar esos muros. Por lo tanto, los enemigos de Israel veían que las murallas de esa nación estaban en el suelo porque el Dios a quien ellos les servía o les había abandonado o no era tan poderoso como reclamaba. Y yo te pregunto, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios al que tú le sirves? ¿Qué poder tiene el Dios? ¿Cuánto poder tú crees que tiene el Dios al que tú le sirves? La pregunta es si es cierto que Dios no tenía poder. La pregunta es si es cierto que las murallas de Jerusalén estaban destruidas porque el poder de Dios, el poder del Dios de Israel quedó en el pasado. ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta es no. Pero los enemigos tenían la impresión de que así era porque no le constaba lo que estaba haciendo Israel. ¿Qué impresión tiene la gente de tu trabajo del Dios al que tú le sirves? ¿Qué impresión tienen las personas de tu vida cristiana cuando te ven con ese rostro derrotado? ¿Cómo te ven cuando tú dices que le sirves a un Dios vivo y después mencionas no tan solo vivo, sino que dices vivo y de poder? Pero ¿qué refleja tu rostro? ¿Qué sucede cada vez que llega un problema a tu vida que amenaza con romper la protección que tiene Dios alrededor de ti? Y créame que cambiar la percepción que tienen nuestros enemigos de nuestro Dios es nuestra responsabilidad. Nehemías sabía que la muralla era cuestión de seguridad, de protección y entre todas esas cosas. Pero había algo más que él quería levantar. Él quería levantar nuevamente la gloria de Dios alrededor de su pueblo. Él quería nuevamente restituir el servicio y la adoración que una vez se daba en ese lugar, en ese templo, en esa ciudad. Él no quería que cada vez que los enemigos pasaran por ese lugar, vieran las ruinas en el suelo, pensando que Dios no tenía el poder para proteger a ese pueblo. Él quería cambiar esa impresión. Era una mala proyección para un Dios poderoso. Y eso nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad cambiar la proyección que nosotros hemos dado de Dios. Siempre les digo que cuando alguien le pregunta a un cristiano cómo están las cosas, ¿qué debe decir el cristiano? No negamos la realidad de lo que nos sucede, pero decimos: mi Dios peleará por mí. No negamos la realidad de lo que está sucediendo, pero le decimos: mi Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. Me diga sí o me diga no, de todas formas yo le voy a servir. ¿De verdad decimos eso? Porque hay veces que he escuchado que la gente dice: pues ahí como Dios quiere. Y la pregunta es: ¿cómo Dios quiere? ¿Que te quiere derrotado? ¿Que te quiere vencido? ¿Que te quiere amargado y frustrado?
Así es como Dios te quiere. Y esa es la percepción que tenemos que cambiar. Pero nosotros sabemos que la situación de las murallas de Israel no era una situación de un Dios que ha dejado de ser omnipotente o de un Dios que ha dejado de ser poderoso. Es simplemente que las murallas de Israel, de Jerusalén, cayeron por un pueblo desobediente. Y hay veces que la gente no ve progreso en la vida de un creyente y tiene la impresión de que Dios no tiene el poder de sacarlo de esa situación. Pero el problema no es Dios. Pastor, usted estaba enfermo y llegó hoy. Aleluya, vamos hacia eso. El asunto es que nosotros sabemos la verdad. Nosotros sabemos lo que hemos hecho bien. ¿Cuántas veces hemos obedecido a Dios? ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho? Conocemos las advertencias de Dios. Tenemos la oportunidad de elegir que nuestras murallas se mantengan en pie, intactas, no importa la amenaza del enemigo. Porque sabemos que la obediencia, nuestra obediencia, Dios la va a recompensar con su protección. Por lo tanto, si el enemigo ataca nuestras murallas y no logra penetrar, sabemos que estamos en obediencia porque Dios lo prometió. Pero si el enemigo quiebra nuestras paredes, si el enemigo utiliza un arma que logra impactar nuestras paredes, no es porque él sea más poderoso que Dios. Es porque nuestra desobediencia lo hace a él más fuerte que nosotros. Nehemías sabía esto. Y usted sabe, bien explicado por Elvin, Denise, estuvo por aquí también Carmelo y demás. Y usted sabe la historia. Porque cuando, y déjeme repetirle en 3 segundos. Rey Salomón muere, las tribus se dividen, 10 arriba, 2 abajo. Arriba los asirios se llevan a Israel, abajo Nabucodonosor. Entonces comienza esta transición de que vámonos a otro lugar. Después que están en un pueblo amurallado y protegido, luego en la distancia nos pueden adorar. Después que usted está protegido por Dios, se aleja por el pecado, lo conquista el pecado, siente que la protección de Dios se va de su vida, entonces en la distancia del pecado no puede adorar a Dios cuando tenía la oportunidad de mantener la adoración dentro de la casa porque estaba protegido por las murallas de Dios. Dios no cambia, pero nosotros sí. Dios es fiel, pero nosotros no. Así que impresionante, porque las tribus del norte son conquistadas primero. Y los profetas comenzaron a anunciar por qué razón venía esta situación. Y los de Judá tuvieron una segunda oportunidad de analizar mejor las cosas. Si Israel fue conquistado con 10 tribus y Dios quitó su rostro sobre ellos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Vamos a portarnos bien? No. Comenzaron ellos también, amados hermanos, y vieron todo esto y ellas también se rebelaron contra Dios. Comenzaron otra vez ellos a imitar lo malo de las tribus del norte y vino Nabucodonosor.
y se los llevó al destierro. Lo conquistó. Así que Nehemías cuenta la historia en otro gobierno, en otro lugar, en otra nación, como habían explicado en la semana. En esclavitud él nace. Nunca había visto a Israel, nunca había visto, a Jerusalén, nunca había ido en aquel lugar. Pero yo quiero que usted vea la mano sutil de Dios acomodando todas las cosas en la historia de su pueblo. Porque es interesante de que esa intervención divina, sutil, totalmente de Dios, específicamente enviara a Nehemías a servirle a un rey que tenía como método de conquista retornar a los pueblos conquistados siempre y cuando ellos estuvieran cooperando siempre y cuando ellos cumplieran con los impuestos y que se mantuvieran tranquilos. Él permitía. ¿Usted cree que eso vino de la mente de Artajerjes? ¿Recuerdan el testimonio que di sobre mi auto? De que me chocaron el auto y lo iba a arreglar y me estacioné en un lugar pequeño y un anciano llegó y entró y salió, mire, por este espacio, entre la puerta de mi guagua y el carro de él. Así era. Y cuando yo llego lo veo pillado en este espacio, empujando la puerta mía, y yo veía la puerta con una cosa, una onda así para adentro, así. Y yo dije, Dios mío. Sale de ese espacio, sale y llega donde mí. Y yo le digo, si usted con dificultad salió de ahí, difícilmente yo puedo entrar. Yo soy más grande que él. Volvió y entró en el mismo espacio. Volvió, dobló la puerta, volvió a guayarla. Y mire, yo así, mirando todo eso. un plum. Dios mío. Él saca el vehículo, el anciano me dice, llame a la policía que yo soy responsable, yo voy a... El carro destartalado, sin aire acondicionado. A mí lo que me convenció que no tenía dinero es que no tenía aire acondicionado. Porque hay que ser valiente para estar en un sol de 100 grados y no tener si usted tiene dinero, usted arregla el aire, pero si no lo tiene, tiene que soportar el calor. Y yo tomé una foto, la tablilla, la licencia, le dije, señor, mire, de aquí nos da diciembre en lo que llega la policía, vámonos. Y créame que yo sé de lo que le estoy hablando, vámonos. En el camino le digo al Señor, Señor, no tengo el corazón para cobrarle a este señor. La hendidura, el roto y la cuestión guayado. Yo no tengo el corazón. ¿Sabes qué? Déjalo así. Déjalo así. Llego a los jalateros y le digo, mira, te traigo el carro, pero esto es nuevo. Esto es nuevo. Por favor, dame un estimado. El asunto, cuento largo corto, es que estoy llamando a Josmari para la situación esta del seguro y demás. En eso llega la llamada de Aramis. Aramis dijo, el pastor, ya la guagua del pastor está. Y yo había pedido un estimado y nunca me lo dieron. Y le pregunto, pero ¿y el estimado que hicieron con la parte que le dije que era nueva, pastor? Me dijo Aramis que se la hizo gratis. No tan solo eso, que me devolvieron el dinero del seguro que había puesto, porque como me guayaron lo inicial, me lo guayaron en otro lugar. La iglesia, en la asamblea de allá en Bayamón, me dijeron, toma, aquí está el dinero para que no tengas que pagarlo tú. No tan solo eso, espérese, porque alquilé un carro durante el tiempo en que el vehículo estuvo arreglándose y fueron 200 y pico de pesos. Y me dijo el seguro, pastor, aquí está el chequecito, devolviéndole ese dinero. Y usted dice, le dije a Aramis, lo encontré, dije a Aramis, mira cómo son las cosas. No creas que fuiste tú el que decidió hacerlo gratis. Sí, porque es que la voluntad de la persona está envuelto, pero el querer como el hacer lo pone Dios.
¿Por qué? Dios lo pone para premiar tu acción y tu obra de fe. Aunque no estés viendo el resultado va en camino. Y Nehemías entra en esta situación de estatus. Nace en cautiverio y significa que nunca había estado en Jerusalén. Lo que sabía de Jerusalén era por historia, relatos. Cuando llega esta mala noticia, para que usted vea el corazón de Nehemías y la providencia de Dios en lo que él quiere hacer. Básicamente Nehemías se inquieta, se inclina y se siente apasionado por reconstruir una cultura rota, sin seguridad, sin progreso económico, familias destruidas, una comunidad colapsada y un Dios avergonzado. ¡Wow! Y dígame si eso se parece a Puerto Rico. Dígalo sin miedo. ¿Se parece o no se parece a Puerto Rico? Nos da mucho dolor y mucha pena decir que nuestra ciudad es parte de la historia profética, es parte de los eventos proféticos que vienen. No quisiéramos que nuestra isla pasara por estos eventos, pero todo el mundo pasará por lo que viene. Y me pregunto si estaremos dispuestos a hacer lo mismo por nuestro pueblo, a adoptar estas condiciones. Porque son pocas las personas que aceptan la responsabilidad de reconstruir sociedades, amados hermanos, con estas descripciones de forma voluntaria. De hecho, son pocas las personas que aceptan amar incondicionalmente a un país, a su gente, bajo condiciones de deterioro social, económico y religioso. Hemos tenido nuestras experiencias con gobiernos. Hemos visto cómo los gobiernos dicen que van a hacer cosas en sus países y en sus pueblos y tienen que sucumbir ante la presión social, tienen que sucumbir ante la presión económica, situaciones difíciles. No es fácil gobernar a un pueblo. Y creo que cabe la posibilidad de poderle decir, si gobernar a toda la nación, mire, si gobernar en la iglesia es difícil, imagínense en toda la nación. Dígale que está a su lado, yo no soy fácil. Dígale que está a su lado, yo doy mis problemitas. Diga, el pastor lo sabe. Imagínese qué hermoso sería si todos nosotros estuviéramos unánimes juntos. Dígame cómo sería la explosión de bendición de esta iglesia hacia la comunidad. De hecho, por eso es que Dios mismo le dice y en la oración, si mi pueblo se humilla, no cualquier pueblo, dice sí, mi pueblo. Por lo tanto, la responsabilidad es del pueblo de Dios. Si fuéramos más lejos, encontraríamos familias que ante el deterioro de su matrimonio han renunciado al esfuerzo de levantar nuevamente sus muros. Si fuéramos más lejos, encontraríamos que padres decepcionados por el pecado de sus hijos han perdido las fuerzas, amados hermanos, para reconstruir las puertas quemadas por el pecado y rebeldía, amados hermanos, y deshonra de sus hijos. Si fuéramos más lejos, encontraríamos, amados hermanos, creyentes cansados de pecar continuamente y piensan que no pueden levantar sus muros otra vez porque Dios no quiere ya que ellos estén a su lado. Mire la responsabilidad tan grande que tiene el pueblo de Dios de cambiar esta impresión que tienen las personas que no conocen a Dios. El llamado a cambiar esa percepción es de la iglesia. El llamado es para usted.
Y es cierto que no quede la menor duda que reconstruir algo que está destruido puede ser difícil y desalentador. Usted ha llegado al concepto de tener discusiones matrimoniales a punto de divorcio. Qué difícil es que después de que usted forma una garata, la parte más difícil, ¿cuál es? Pedir perdón. Y qué difícil es cuando la misma palabra de Dios que te dice, yo te voy a enseñar a reconstruir el muro, pide perdón tú. ¿Cómo? Bueno, si quieres unidad, si quieres paz, si quieres hogar, esa piedra la tienes que poner tú. Pastor, pero usted no sabe. No tengo que saber. A Dios no le interesa. A Dios no le interesa. A lo único que a Dios le interesa es que el cristiano en el hogar es usted. Y que la palabra de Dios no es para el marido suyo que no es cristiano. O para sus hijos que no lo son. Dice la palabra de Dios que esto es para usted. Para que usted lo practique. Y para que usted sea fiel a lo que Él pide. No importa lo difícil. Porque reconstruir el muro no va a ser fácil. Y probablemente, esto es un esfuerzo de todos, pero probablemente quien comience a reconstruir el muro sea usted solo. Y hay muchos en las iglesias y mucha gente fuera de la iglesia reconstruyendo sus muros solos y solas. Pero este Dios al que le servimos es el mismo Dios que hoy te dice, mis promesas son eternas. O se supone que usted lo celebre. Mis promesas son eternas. Mis pactos no tienen fin. Cumpliré lo que está escrito porque yo soy Jehová tu Dios, Dios de pactos que no cambia por los siglos. Mi Dios es un Dios de pactos. Mi Dios es un Dios que cumple. Y dentro de la oración de Nehemías él le dice, recuerda lo que le dijiste a Moisés, que aunque estuviéramos esparcidos de donde quiera que estuviéramos, una vez arrepentidos tú los recogerías de todo lugar y estarían aquí nuevamente. Las murallas que una vez el Señor construyó alrededor de ti, murallas en las que una vez te sentiste seguro y segura, en la que tuviste bienestar y bendición, murallas que fueron reflejo del carácter de Dios y de su amor. Hoy ese mismo Dios te dice, reconstruye una vez más. Yo te ayudo. Yo no sé por la situación que estás pasando, pero el Señor te dice, reconstruye una vez más. Yo te ayudo. Reconstruye tu familia. Restaura tu comunión conmigo. Restaura la conversación, el diálogo, la comunicación entre tú y yo. Vuelve a mi protección y yo levantaré tus muros. Nehemías en este asunto comienza con una oración que lo acompaña durante todo el libro, alrededor de 11, 12 oraciones. Y básicamente Nehemías hace de la oración la parte principal de todo lo que escribe en estos escritos personales. Y la vida pública de Nehemías, amados hermanos, fue el resultado de su vida personal. Estaba inmerso. Su vida estaba moldeado, amados hermanos, moldeada por la oración. Y creo que eso tiene, amados hermanos, mucho que ver. Nehemías estaba
en esa devoción, en esa dependencia para Dios de todo. Tenía un deseo grande de darle gloria a Dios en todo lo que hacía. Y dígame, hermanos, diga conmigo, dígalo si quiere, pastor, ese es mi problema. Mi problema es que quiero levantar los muros, pero no quiero ser devoto. El asunto es que yo quiero que me vaya bien, pero no quiero una vida de oración. Me gustaría que las cosas llegaran de carambola y que la vida mía fuera arreglada por tu gloria, por tu presencia, pero no quiero dedicarte tiempo. Y allá arriba me imagino a Dios que te va a decir, oye, y entonces, ok, perdiste el matrimonio, tus hijos, perdiste la paz, la unidad en tu hogar, en tu vida, perdiste la fe. Pero sin materiales, ¿cómo vamos a levantar esto? Sin esfuerzo, ¿cómo vamos a levantar esto? Sin tu participación, ¿cómo vamos a levantar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que quieres de mí? Probablemente usted le da, Señor, pues arregla mi vida. Muy bien. Ven a los cultos. Ay, Señor, pero ok, ponte a orar. Tengo tanto trabajo, Padre. Y la pregunta es, ¿cómo quieres arreglar tu vida? ¿Qué necesitamos para levantar nuestra mente nuevamente, nuestras murallas? Y ya nos vamos. Dice, primero, preocúpese realmente por el problema. Vaya a Nehemías 1, el 3 y 4. Si es posible. Ahí está el 3, me respondieron los que se libraron del destierro. O ponlo en la versión de Valera, si es posible. Dice, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mala afrenta del muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Se dice que lo que hizo Nehemías duró 4 meses. Porque cuando usted ve el capítulo número 1, versículo número 1, dice en el tiempo de, ponme el 1, en el mes de Kislu o Kesliu. Cuando usted va al 2.1, vaya al 2.1, rapidito, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, capítulo 2.1. Capítulo 2. Sucedió en el mes de ¿qué? De Nisan. Entre Kislu y Nisan son 4 meses la diferencia. Por eso es que cuando dice que ayuné por varios días, hasta la presencia en que él hace de Artajerjes, se entiende que desde ese primer momento, en el capítulo 1 al 2, él tardó 4 meses en hacer esa oración. Conozco testimonio de personas que están 10 años orando por una situación, pero ha avanzado el tiempo y no podemos dedicar 1 hora. ¿Está entendiendo la diferencia? Porque esto es un mensaje de concientización. Wow, me salió la palabra, gloria a Dios. Esto es un mensaje de aplicación. Esto es un mensaje de abrir los ojos en decirte que si quieres reparar, si quieres que Dios te ayude a reparar tus murallas, tienes que poner mano a la obra. El asunto es que como son condiciones espirituales, tienes que tener las instrucciones espirituales. No puedes reparar los muros con material carnal, mundano.
Tenemos que reparar los muros con materiales espirituales. Y ahí es donde el Señor entra. Nehemías sabía que lo que iba a hacer no era cuestión de él. Porque dos cosas eran importantes, amados hermanos. Él iba a pedir una licencia de 3 años. Y el vacilón no era ese, es que eran pagas. Vaya donde su jefe ahora y dígale que quiere 3 años de licencia paga. Y dígale que va a reparar los muros de su iglesia. Se lo está pidiendo a una persona que es de una nación impía. Claro, con una influencia de Dios. Porque Esther era madrastra de Artajerjes. Y dice, y la reina estaba allí. Probablemente Esther no se había muerto, porque no dice que era la esposa de Artajerjes. Así que vamos a hacer alusión de que pudiera ser que Esther estuviera allí, anciana ya, pero estaba allí. Y a lo mejor lo jaló para el lado y dice, Nehemías es de los míos. Y recuerda lo que tu padre hizo por mi pueblo. Y Artajerjes dijo, pide que yo te doy. Si usted quiere pedirle algo a Dios que no es egoísta, que es para su gloria y para su honra, la respuesta de Dios siempre será sí. Esas son las oraciones que entran en la voluntad de usted. ¿Cómo yo puedo orar en la voluntad de Dios? Pide lo que pide la Biblia. Ay, pastor, pero entonces lo mío vendrá por añadidura. Pide primero el reino. Y cuando tú pidas el reino primero, todo lo que pidas del reino será. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Nehemías estaba pidiendo algo para el reino de Dios, para el pueblo de Dios. Y nadie había hecho esta oración por 130 años aproximados, 100, 150, póngale el número que usted quiera. Desde el primero de Babilonia hasta este punto donde está Nehemías, nadie había hecho esa oración. Construyeron el templo, construyeron otras cosas, se lo interrumpieron, pasaron los años, volvieron, llevó, entonces chequearon un edicto, un revolú. Diga qué bochinche. Pero diga todo controlado por Dios. Mira, aunque usted esté en el revolú más grande en su trabajo, porque hay murallas en el trabajo que se han caído. Hay condiciones en el trabajo en que usted tiene un jefe que no es Artajerjes. No tiene al lado que le diga ese varón es cristiano. De hecho, hay creyentes que no se ganan el favor del jefe. Yo me imagino que usted no conoce a creyente y usted no es el creyente que dice a esta empresa yo no le doy ni un minuto, me voy rapidito, le cojo los breaks, arranco, me voy porque por ahí mismo las pelo. Ve que no hay amenes. Oye, amado, dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde, y la mansedumbre y la humildad abre puertas. Te lo voy a decir como un secretito. La mansedumbre y la humildad abre puertas, construye murallas. Pasará el tiempo, habrá injusticia, pero la mansedumbre y la humildad es característico del cristiano. Y aunque Nehemías hizo una oración a Dios, hizo una prolongada, la cortita cuando estaba delante del rey, Señor, aquí voy. Bueno,
Me preguntó, yo digo, ¿qué me puede decir? Que no. Pero ¿sabe por qué Nehemías estaba seguro de lo que iba a pedir y lo enfrentó? Por la diferencia de que dice la palabra que él oró y ayunó. Y cuando usted ora y ayuna hay comunicación. Fíjese que Dios no se revela en este libro en ningún sitio. En este libro Dios no le dice, Nehemías. No bajó Gabriel, decirle, tu oración llegó allá arriba como Daniel, mira, y vamos a hacer esto y ve donde el rey pide lo que quieras que te lo va a dar. No, ese no fue el caso. Nehemías quería hacer algo en la voluntad de Dios y le dijo, te voy a pedir señal, dame favor. Porque lo que voy a pedir es difícil, lo que voy a pedir. Pero dame favor, Señor. El Señor le otorga favor, le dice, vete, negro. Pero no te vayas con las manos vacías, vete con este cheque en blanco. Te voy a dar todo lo que necesites para que ustedes adoren a ese Dios allá en su pueblo. Usted sabe que la humildad y la mansedumbre en su trabajo puede conseguir y que el día del ascenso, bueno, me voy a quedar callado. 2 minutitos extra o 5 o 10 minutos extra en el trabajo pueden conseguirte que el cheque crezca en algún momento. Ah, pero usted quiere irse para la casa, ¿a qué? A cocinar, a atender, ¿a qué? No, pero aquí yo no voy a darle más minutos a este tiempo porque no, aquí son unos abusadores y me tienen así, 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 así. Yo le pregunto, ¿ese creyente será fiel en todo momento que le están pagando? ¿O en algún momento se lima las uñas? ¿O en algún momento hace un espacio? ¿Qué tanto te tardas en el baño? Porque Dios está pendiente a todo eso. Y usted dice, no, esas son misceláneas, son cositas para verdad. Es que no. Pero queremos construir los muros. Queremos bendición de Dios. Y queremos estar protegidos. Nadie había pedido esto en tanto tiempo. Y es que hay veces que las personas se sienten complacidas y aceptan las ruinas en las que viven. Prefieren vivir de esa manera que esforzarse en levantar los muros. Y dice, ya me acostumbré a lo que perdí, ya me acostumbré. Mira que el Señor quiere bendecirte. Ah, sí, pero es que Él me está pidiendo tiempo. Ya me acostumbré al maltrato, me acostumbré a la tristeza, a la amargura. Ya me acostumbré a todas estas cosas. No quiero levantar los muros. 130 años en que el pueblo de Jerusalén prefería, amados hermanos, las ruinas en las que estaban viviendo. Existen personas que están, amados hermanos, dispuestos a caminar alrededor de la devastación en lugar de ser lo suficientemente, amados hermanos, lo suficientemente preocupados como para hacer algo por esa situación. Si te conformas con lo que has vivido espiritualmente y piensas que la vida espiritual no está unida al crecimiento y a la bendición, te equivocas. Tenemos que ser claros en esto. Las bendiciones de Dios vienen con el sacrificio vivo. ¿Lo entendió? Las bendiciones de Dios vienen unidas al sacrificio vivo. Dios no te pide que mueras en el intento. Él te pide que te niegues a ti mismo. Porque mientras no te niegues, no puedes reparar el daño. Mientras usted siga pensando que quien merece ser disculpado es usted, o el otro, debo decir, que el otro es el que se tiene que disculpar,
que el otro es que tiene que llevar la primera acción, que el pastor es el que tiene que orar, es el que tiene que llevar su carga. Y usted sigue caminando y mirando su muro destruido y caminando entre los escombros y le dice al Señor: Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cómo que cuándo voy a actuar? Esa es la pregunta que me hago yo acá arriba en el cielo. ¿Cuándo tú vas a actuar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hijos pensando que como mis padres son cristianos estoy protegido bajo la sombra del Omnipotente. Tus hijos tienen que tomar decisiones. Y usted tiene que impulsarlos a tomar esa decisión. Hijo mío, por eso es que Salomón le decía: hijo mío, no menosprecies la sabiduría. Y usted como padre le tiene que decir a sus hijos: hijo mío, levanta un muro de protección sobre tu vida. Levanta un muro de protección, la vida es dura. Lo has hecho mal. Pero Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te establece, Dios te afirma. Dios está aquí porque quiere levantar los muros de tu vida. Oh, amados hermanos, a usted y a mí nos tiene que molestar vivir en los escombros de nuestra vida. Te tiene que molestar. Tienes que decir basta. Nehemías dijo: basta de burlas. Estoy cansado de que se burlen de mi país. Estoy cansado de que se burlen de mi nación, que se burlen de mi familia, que se burlen de mis hijos, que se burlen de mi matrimonio. Señor, levanta mis muros. Levanta mis muros, Señor. Renueva mis muros otra vez. Póngase de pie.